El whisky barato bajó raspando la garganta de Danny Reeves, dejando un rastro de fuego que apenas lograba calentar el frío que sentía por dentro. Estaba sentado solo, atrincherado en una mesa oscura en la esquina de la cantina, como si quisiera volverse invisible. A su alrededor, el lugar vibraba con la vida de 1000 mundos distintos. Docenas de especies alienígenas hablaban, reían, cerraban tratos oscuros y compartían historias en una cacofonía de chasquidos, gruñidos y melodías sintéticas. El aire estaba cargado de olor a ozono, especias exóticas y humo de vaporizadores. Nadie le prestaba la más mínima atención. Para la multitud, él era solo una mancha en el paisaje. Un humano cansado, envuelto en una chaqueta de cuero desgastada que había visto mejores décadas. Y sinceramente a Danny le gustaba que fuera así. Prefería ser un fantasma. Habían pasado ya 23 años desde que la humanidad se unió oficialmente a la comunidad galáctica, pero el estigma no había desaparecido. La mayoría de las especies antiguas y avanzadas todavía veían a los humanos como recién llegados, intrusos frágiles en un universo de depredadores. Demasiado blandos, decían. De vida demasiado corta. Demasiado emocionales e impulsivos. Danny había dejado de preocuparse por lo que pensaran hace mucho tiempo, pero la realidad pesaba sobre sus hombros. Tenía 41 años. Para algunas de las especies que lo rodeaban, que vivían siglos, él era apenas un niño, pero para un humano que se ganaba la vida transportando carga peligrosa entre estaciones, se sentía anciano. No le quedaba familia, no tenía amigos que valiera la pena mencionar. Solo tenía una nave vacía, fría y silenciosa, y una colección de recuerdos dolorosos que intentaba ahogar cada noche en el fondo de un vaso sucio. La cantina estaba situada en el corazón de Waypoint Horizon, una estación comercial masiva. Una ciudad de metal flotante que orbitaba perezosamente alrededor de un gigante gaseoso de color púrpura. La vista desde los ventanales era espectacular. Pero Danny ya ni la miraba. Miles de seres pasaban por aquí cada día. Danny había parado en esta estación quizás unas 50 veces a lo largo de los años. Nunca se quedaba mucho tiempo. Cargar combustible, descargar mercancía, beber para olvidar y volver al vacío del espacio. Esa era su rutina, su refugio. Levantó su vaso para pedir otro trago, buscando ese aturdimiento familiar que adormecía los pensamientos, cuando un movimiento inusual captó su atención. Por encima de él, en una plataforma de observación que rodeaba el nivel superior de la cantina, una zona VIP reservada para los viajeros más adinerados y diplomáticos, una figura alta caminaba con una gracia que parecía desafiar la gravedad. Era una Vaini. Danny reconoció la especie de inmediato. Eran conocidas en toda la galaxia no solo por su belleza etérea, sino por sus habilidades empáticas. Su estructura ósea era cristalina, casi traslúcida bajo las luces de la estación, y su piel tenía un tenue brillo azulado, como si tuviera luz de estrellas atrapada debajo de la epidermis. Sus ojos eran grandes, oscuros y profundos como pozos de tinta. Pero no estaba sola. A su lado caminaba una niña. La pequeña no podía tener más de 6 años en términos humanos. Sostenía la mano de su madre con fuerza y señalaba con entusiasmo las cosas que veía abajo, en el nivel plebeyo de la cantina. Parloteaba sin parar en un lenguaje musical que Danny no entendía, pero la emoción en su voz era universal. Su risa resonó clara y brillante, cortando a través del ruido grave y pesado de la cantina como una campana de cristal. Danny las observó por un momento, hipnotizado a su pesar. Había algo en la risa de esa niña, una inocencia pura y sin manchas, que hizo que le doliera el pecho. Era un dolor físico, agudo. Le recordaba cosas que no quería recordar. Le recordaba un tiempo antes de que el espacio lo endureciera. Apretó la mandíbula, apartó la mirada y volvió a centrarse en su bebida. No es tu asunto, Danny, se dijo a sí mismo. Solo bebe y vete. Fue en ese preciso instante cuando el mundo se rompió. Primero no fue un sonido, sino una vibración. Un temblor profundo que subió desde el suelo a través de las botas de Danny antes de que su cerebro pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Luego vino el ruido. Un gemido profundo y agonizante de metal retorciéndose bajo una tensión insoportable, resonó por toda la estación, silenciando instantáneamente las conversaciones. Danny levantó la vista justo a tiempo para ver la catástrofe en cámara lenta. Arriba, en el nivel de observación, una viga de soporte estructural, probablemente corroída por años de negligencia en el mantenimiento de la estación, se desprendió violentamente. El impacto fue seco y brutal. La pasarela donde estaban la madre y la niña se dobló como si fuera de papel.
Todo sucedió en fracciones de segundo. La madre, con reflejos impresionantes, logró aferrarse a una barandilla lateral mientras el suelo bajo sus pies se desmoronaba hacia el vacío. Quedó colgando, balanceándose sobre el abismo, pero la niña no tuvo tanta suerte. La pequeña se soltó. No gritó, estaba demasiado sorprendida para gritar. Sus grandes ojos oscuros se abrieron con incredulidad mientras la gravedad la reclamaba. Simplemente cayó. Su pequeño cuerpo comenzó a precipitarse a través del espacio abierto hacia el nivel industrial. 60 metros más abajo. El tiempo pareció detenerse en la cantina. Cada alienígena, cada comerciante, cada mercenario se congeló, mirando con horror la escena. Pero Danny no pensó. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera siquiera formular un plan. Fue un instinto primitivo, una descarga eléctrica que recorrió su columna vertebral. Estaba de pie. Estaba corriendo. La silla donde había estado sentado cayó volcada por la fuerza de su arranque. Danny corrió hacia el borde de su propia plataforma, sus botas golpeando el metal con un ritmo frenético. Los alienígenas a su alrededor lo miraban como si se hubiera vuelto loco. Los humanos eran criaturas frágiles. Todo el mundo lo sabía. No tenían caparazones blindados como los Mandari, ni alas, ni regeneración instantánea. Una caída desde esa altura era una sentencia de muerte absoluta para su especie. Pero a Danny Reeves no le importaba la muerte. Mientras corría, una imagen destelló en su mente, nítida y dolorosa como si hubiera ocurrido ayer. Su hermano pequeño. Una plataforma de construcción en la Tierra hacía 12 años. La caída. Danny había sido demasiado lento ese día. Había estado demasiado lejos. Había llegado justo a tiempo para sostener un cuerpo roto y sentir cómo la vida se escapaba entre sus dedos. No voy a ser demasiado lento otra vez, pensó, y el pensamiento fue un rugido en su cabeza. No esta vez. Llegó al borde. El cuerpo de Danny cortó el aire. Saltó con una fuerza desesperada, lanzándose al vacío como un misil humano. La niña caía debajo de él, sus extremidades cristalinas capturando la luz de los neones mientras giraba sin control. Danny plegó los brazos contra su cuerpo para ganar aerodinámica, apuntando directamente hacia ella. El viento rugía en sus oídos, ahogando los gritos de la multitud. El suelo industrial se precipitaba hacia ellos a una velocidad vertiginosa. Un muro de metal y maquinaria que prometía un final abrupto. Pero Danny no miraba el suelo. Solo miraba a la niña. El aire se convirtió en un muro sólido. El rugido del viento en los oídos de Danny Reeves borró cualquier otro sonido de la estación Waypoint Horizon. Ya no se escuchaban la música de la cantina, ni los gritos de los comerciantes, ni siquiera el zumbido de los motores de la estación. Solo existía el viento, un huracán personal que aullaba una sola verdad: la gravedad siempre gana. Danny descendía como una piedra lanzada con furia, sus brazos pegados al cuerpo para minimizar la resistencia, sus ojos fijos en el pequeño bulto brillante que caía unos metros por delante de él. La niña Vaini. Para los espectadores en la cantina todo sucedía en un parpadeo borroso. Pero para Danny la adrenalina había inundado su cerebro, alterando su percepción del tiempo. Cada segundo se estiraba, convirtiéndose en una eternidad de claridad cristalina. Podía ver el terror congelado en el rostro de la niña, que giraba descontroladamente en el aire. Podía ver los reflejos de las luces de neón moradas y azules de la estación rebotando en su piel de cristal. Podía ver cómo sus pequeños dedos arañaban el aire, buscando algo, cualquier cosa, a lo que aferrarse en un universo que de repente se había quedado sin suelo. «Te tengo», pensó Danny, apretando los dientes con tanta fuerza que le dolieron las encías. Con un último esfuerzo muscular, arqueó la espalda y se impulsó en el aire, estirando los brazos más allá de lo que parecía posible. Sus dedos rozaron la tela del vestido de la niña. Falló por 1 milímetro. La gravedad amenazaba con separarlos. Pero Danny no aceptó ese destino. Se retorció, ignorando el tirón en sus hombros, y lanzó su mano derecha hacia adelante con la desesperación de un hombre que se ahoga. Esta vez hubo contacto. Su mano, callosa y áspera por años de cargar cajas y manejar controles de naves viejas, se cerró alrededor del brazo delgado de la niña. Era tan ligera. Terriblemente ligera. Al tirar de ella hacia su pecho, Danny sintió la fragilidad de sus huesos cristalinos. Era como sostener una escultura de vidrio en medio de un terremoto. Si la apretaba demasiado, la rompería. Si la soltaba, moriría. La atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo protector.
La niña, por puro instinto, enterró la cara en el pecho de Danny, cerrando los ojos con fuerza. Ahora estaban juntos, un solo proyectil humano y alienígena cayendo hacia el abismo. Pero el problema no era atraparla, el problema era el aterrizaje. Abajo, en el nivel industrial, el capitán Gort observaba la escena con incredulidad. Gort era un comerciante Mandari, una especie evolucionada en un mundo de alta gravedad y depredadores constantes. Su cuerpo era una fortaleza biológica. 2,5 metros de altura, cubierto de placas de armadura natural ósea que podían detener un disparo de plasma de bajo calibre. Para un Mandari, la vida era una ecuación matemática constante. Riesgo contra recompensa. Probabilidad de supervivencia contra gasto de energía. Sus ojos, protegidos por crestas óseas, siguieron la trayectoria de la caída. Su mente, analítica y fría, procesó los datos en milisegundos. Altura, 60 metros. Velocidad terminal, en aumento. Especie, humano. Resistencia estructural, baja. Probabilidad de supervivencia al impacto, 0%. Lo que Gort estaba viendo no tenía sentido. Violaba todas las leyes de la lógica evolutiva. El humano había saltado. Eso ya era una aberración. Ninguna especie inteligente se lanza hacia su propia destrucción segura sin una ganancia tangible. Pero lo que sucedió a continuación hizo que las placas de armadura de Gort se erizaran en un gesto de puro asombro. El humano había atrapado a la cría. Y ahora, en medio de la caída libre, estaba haciendo algo impensable. Danny Reeves sabía que el suelo se acercaba. Podía sentirlo. El piso industrial era un laberinto de contenedores de envío, grúas y maquinaria pesada. Metal duro, frío e implacable. Si caían tal como estaban, ambos morirían. O, en el mejor de los casos, él sobreviviría y aplastaría a la niña con su propio peso. La memoria de su hermano Tommy volvió a golpearle, no como un recuerdo triste, sino como una instrucción táctica. Proteger. Esta vez tienes que proteger. En el aire, desafiando el pánico que gritaba en cada célula de su cuerpo, Danny usó su propio impulso para girar. Fue un movimiento torpe, violento. Pateó el aire y rotó su torso. Giró su espalda hacia el suelo. Se convirtió en un escudo humano. Se curvó alrededor de la niña, metiendo la cabeza de ella bajo su barbilla, cubriendo su espalda con sus brazos, usando sus piernas para formar una jaula protectora alrededor del pequeño cuerpo de cristal. Expuso su propia columna, sus costillas, su cabeza y sus órganos vitales al impacto inminente. Le estaba dando su cuerpo a la gravedad para que lo usara como amortiguador. Arriba, en la pasarela rota, la madre Vaini soltó un grito que desgarró el alma de todos los presentes, un sonido de pura angustia materna que resonó en el eco metálico de la estación. Pero abajo, el mundo de Danny se redujo al silencio y a la espera del golpe. Cerró los ojos. Extrañamente, no vio su vida pasar ante sus ojos. No vio su nave vacía, ni las facturas sin pagar, ni las caras de los alienígenas que lo miraban con desdén. Vio a Tommy. Vio la sonrisa de su hermano. «Aguanta», susurró Danny, aunque el viento se llevó sus palabras. No le hablaba solo a la niña alienígena, le hablaba al fantasma que había cargado durante 12 años. «Te tengo. Esta vez te tengo». El impacto no fue un solo evento. Fue una secuencia de violencia física brutal. Primero, golpearon una red de carga. Era una malla gruesa de polímero sintético extendida entre dos grúas de carga, diseñada para atrapar cajas caídas, no cuerpos a velocidad terminal. Danny golpeó la red con la espalda. ¡Crack! El sonido de las fibras sintéticas estallando sonó como disparos de rifle. La red no los detuvo, pero cumplió una función crucial. Frenó el descenso. Absorbió una fracción de la energía cinética. La malla se estiró violentamente, envolviéndolos por un microsegundo, quemando la chaqueta de cuero de Danny con la fricción antes de ceder y romperse bajo el peso y la velocidad. Atravesaron la red. Seguían cayendo. Segundo, un toldo de lona. Debajo de la red había un puesto de mercado cerrado, cubierto por una lona gruesa y resistente al clima espacial. Danny y la niña golpearon la tela. El sonido fue diferente esta vez. Un rasgón húmedo y profundo. La tela cedió, pero no sin antes ofrecer resistencia, frenándolos otro poco, desviando ligeramente su trayectoria. El polvo acumulado en la lona explotó en una nube gris alrededor de ellos. Pero la lona no era suficiente. Debajo de la lona no había aire. Había realidad sólida. Finalmente, el suelo. O más específicamente, una pila de contenedores de envío de aleación de acero. El impacto final fue el sonido del fin del mundo. No fue un golpe seco. Fue un tut pesado, denso y nauseabundo. El cuerpo de Danny absorbió toda la fuerza restante.
Su espalda golpeó el metal frío e inflexible de los contenedores. La física fue implacable. La energía tenía que ir a algún lado. Y fue directamente al cuerpo de Danny Reeves. El aire salió de sus pulmones en una explosión involuntaria. Se escuchó el crujido de estructuras internas cediendo. El sonido de cosas que se rompen bajo una presión para la que no fueron diseñadas. Fue un sonido que quedaría grabado en la memoria auditiva de cada ser que estaba cerca. Un recordatorio brutal de la fragilidad biológica contra la dureza industrial. Luego, silencio. Un silencio absoluto y pesado cayó sobre el sector industrial de Waypoint Horizon. El polvo de la lona rota flotaba en el aire, bailando en los haces de luz de las grúas. Durante unos segundos, nada se movió. Parecía una escena estática. Un cuadro de tragedia pintado sobre metal. Entonces, un pequeño movimiento. La niña rodó. El abrazo de Danny se había aflojado por la fuerza del impacto. La pequeña Viney rodó suavemente fuera de sus brazos y quedó tendida sobre la superficie fría del contenedor a unos centímetros de él. Estaba aturdida, con los ojos muy abiertos, mirando al techo lejano de la estación, tratando de entender por qué el mundo había dejado de girar. Su pecho subió. Luego bajó. Estaba respirando. Se incorporó lentamente, temblando. Se miró las manos. Brillaban intactas. Se tocó las piernas. Estaban enteras. Ni una grieta en su piel de cristal. Ni un rasguño. El humano había absorbido todo. Absolutamente todo. A su lado, Danny yacía inmóvil. Su posición no era natural. Estaba tendido de espaldas, con los brazos extendidos como si todavía estuviera tratando de alcanzar algo. Su chaqueta estaba destrozada. Debajo de él, sobre el metal gris del contenedor, una mancha oscura comenzó a extenderse lentamente, brillante y viscosa bajo las luces industriales. Pero Danny estaba consciente. Eso era lo peor. Estaba consciente. El dolor no llegó de inmediato. El cuerpo tiene mecanismos de defensa, interruptores de emergencia que cortan la señal cuando el trauma es demasiado grande. Al principio, Danny solo sintió frío. Un frío inmenso que nacía en la base de su espalda y subía hacia su cuello. No sentía las piernas, no sentía los pies. Era como si la mitad inferior de su cuerpo hubiera dejado de existir, borrada del mapa de su sistema nervioso. Luego, el dolor rompió la barrera del shock. Fue una ola de fuego blanco. No era un dolor localizado, era un universo de agonía que gritaba desde su pecho, desde su espalda, desde cada respiración que intentaba tomar. Cada vez que sus pulmones intentaban expandirse, se encontraban con un muro de huesos rotos y presión interna. Respirar era como tragar vidrios rotos. Intentó pensar, pero su cerebro estaba nublado por la estática del trauma. Las alarmas médicas comenzaron a aullar en la distancia, rompiendo el silencio. Luces estroboscópicas rojas y azules empezaron a girar, pintando las paredes del muelle de carga con colores de emergencia. Los alienígenas comenzaron a salir de su estupor. Trabajadores del muelle, comerciantes y viajeros corrieron hacia la pila de contenedores, formando un círculo respetuoso y horrorizado alrededor de los dos cuerpos. Desde arriba, la madre Viney había encontrado una escalera de mantenimiento y bajaba corriendo, ignorando todo protocolo, ignorando su propia seguridad, impulsada por el pánico ciego. ¡Lyra! Su grito llegó antes que ella. Danny escuchó el nombre. Lyra. Así se llamaba, un nombre bonito. Intentó girar la cabeza para verla. Solo logró moverla unos milímetros, pero fue suficiente. Vio a la niña sentada allí, confundida pero viva. Viva y respirando. Una extraña sensación de paz se asentó sobre Danny, superponiéndose al dolor. Lo hice, pensó. La neblina en su mente se aclaró por un segundo. La imagen de su hermano cayendo, esa pesadilla recurrente que lo había perseguido durante 12 años, parpadeó y se desvaneció. Ya no veía a Tommy cayendo. Veía a Lyra sentada. Había equilibrado la balanza, o al menos, lo había intentado. La madre llegó. Se abrió paso entre la multitud de curiosos con una fuerza sorprendente para su apariencia delicada. Cayó de rodillas junto a su hija. Sus manos temblorosas recorriendo el cuerpo de la pequeña, buscando grietas, buscando sangre, buscando el final de su mundo. «¿Estás herida?» «Lyra, mírame, ¿estás herida?» sollozaba la madre. La niña negó con la cabeza lentamente, sus grandes ojos negros llenos de lágrimas. Señaló al humano a su lado. «El hombre cálido», susurró la niña en su idioma. Aunque Danny no pudo entender las palabras, entendió el tono. «Él me abrazó.
Él se puso debajo. La madre levantó la vista y miró a Dani. Lo que vio la horrorizó y la humilló al mismo tiempo. Vio a un ser de una especie que ella, en su arrogancia diplomática, había considerado primitiva y poco interesante. Y vio que ese ser estaba roto porque había elegido romperse para salvar a su hija. Un médico Mandari, parte del equipo de respuesta rápida de la estación, llegó al lugar. A diferencia de los paramédicos humanos, no corría con pánico. Se movía con eficiencia militar. Se arrodilló junto a Dani, sacando un escáner médico portátil que zumbó con una luz verde sobre el cuerpo del humano. El médico miró las lecturas del escáner. Sus 4 ojos parpadearon en una secuencia que denotaba confusión técnica. Golpeó el aparato con un dedo, como si creyera que estaba funcionando mal, y volvió a escanear. Dani forzó a sus labios a moverse. Tenía sabor a cobre en la boca. Sangre. La niña, graznó. Fue apenas un susurro. Un hilo de voz que se escapaba de un pecho destrozado. El médico Mandari acercó su rostro al de Dani. Su voz era grave, resonante, amplificada por un traductor universal que colgaba de su cuello. «La cría está intacta», dijo el médico. Su tono no tenía falsa compasión, solo una objetividad brutal. «Sus estructuras de cristal no tienen ni una fisura. Tú absorbiste el 100% del impacto cinético». Dani cerró los ojos. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios, haciendo burbujear la sangre en la comisura de su boca. «Bien», susurró. El médico miró de nuevo el escáner y luego a los ojos de Dani. Había algo parecido al respeto en la mirada del alienígena, o quizás era incredulidad científica. «Pero tú, humano», dijo el médico bajando la voz mientras los equipos de emergencia llegaban con camillas gravitatorias y equipos de soporte vital. «Según estas lecturas, tu columna no existe. Tus órganos están colapsando. La hemorragia interna es masiva. No deberías estar consciente. No deberías estar hablando. De hecho, no deberías estar vivo». La visión de Dani comenzó a cerrarse. Los bordes se volvieron negros, como una viñeta antigua cerrándose sobre una escena. El dolor comenzó a alejarse, reemplazado por una ligereza flotante. Los sonidos de las alarmas se volvieron distantes, como si estuvieran bajo el agua. Sintió manos sobre él. Muchas manos. Manos con dedos largos, manos con garras, manos con guantes médicos. Lo estaban levantando, o quizás él estaba flotando lejos. «Tommy», pensó una última vez antes de que la oscuridad lo reclamara por completo. «Ya voy». Y entonces el mundo de Dani Reeves se apagó. El silencio que había seguido al impacto se rompió definitivamente. El muelle de carga, habitualmente un lugar de ritmo constante y monótono, se transformó en una zona de guerra médica en cuestión de segundos. Las alarmas de la estación Waypoint Horizon no eran solo sonoras, eran sensoriales. Luces estroboscópicas barrían las sombras y una frecuencia baja vibraba en el aire, diseñada para alertar a especies que sentían el sonido a través de la piel en lugar de los oídos. El charco oscuro bajo el cuerpo de Dani se expandía con cada latido. Un reloj de arena líquido que marcaba el poco tiempo que le quedaba. Los equipos médicos llegaron 90 segundos después del impacto. Fue un despliegue impresionante de tecnología galáctica. Médicos de 3 especies diferentes, un Krell con sus múltiples extremidades manipuladoras, un androide médico de la corporación Synth y el médico Mandari que ya estaba en la escena, rodearon al humano roto y a la niña inconsciente. Los escáneres zumbaban, proyectando hologramas anatómicos en el aire sucio del muelle. Voces gritaban órdenes en media docena de idiomas, superponiéndose unas a otras. «Estabilizadores de campo gravitatorio, ahora», gritó el Krell, sus mandíbulas chasqueando con urgencia. «El ritmo cardíaco es errático. Necesitamos un tanque de regeneración», sugirió el androide. Pero había un problema fundamental. La medicina galáctica avanzada estaba diseñada para especies robustas, para seres con capacidad de regeneración celular rápida, para anatomías lógicas y resistentes. Dani Reeves era un humano. Su biología era, para los estándares galácticos, arcaica y desconcertante. No tenían protocolos estandarizados para reparar un cuerpo que dependía tanto de huesos calcificados y fluidos a presión sin ningún sistema de respaldo. El capitán Gord, el enorme guerrero Mandari, permanecía congelado al borde de la multitud, como una gárgola de piedra. Su cuerpo blindado podría haber sobrevivido a esa caída.
Su cráneo grueso y sus huesos reforzados estaban construidos para impactos que matarían a la mayoría de las criaturas, pero su mente lógica estaba atrapada en un bucle de error. Él no debería haber saltado. Él sabía que se rompería. Y aún así, saltó. Fue entonces cuando la multitud se partió. «Déjenme pasar. Abran paso». No era una voz alienígena, era humana, y estaba cargada con esa urgencia frenética y apasionada que caracterizaba a su especie. Una doctora humana irrumpió en el círculo de luz. Llevaba el uniforme médico estándar de la estación, manchado de café y arrugado, como si llevara días sin dormir. Su nombre era Elena Vance. Había llegado a la estación hacía 3 años, cansada de la burocracia de la Tierra, buscando desafíos. Nunca imaginó uno como este. Elena se arrodilló en la sangre, ignorando a los médicos alienígenas y sus escáneres sofisticados. Puso sus manos directamente sobre el pecho de Danny, sintiendo la vibración débil y arrítmica de la vida bajo sus palmas. Miró las lecturas del escáner holográfico que flotaba sobre él y su rostro palideció. «Dios mío», susurró. «El sujeto está terminal», dijo el androide con frialdad lógica. «La reconstrucción es inviable. Sugiero cuidados paliativos para...» «Cállate», gritó Elena con una ferocidad que hizo que incluso el enorme Mandari diera un paso atrás. «Nadie se rinde aquí. Tráiganme una camilla de estasis, ahora. Tenemos tal vez 10 minutos antes de que su cerebro se quede sin oxígeno». La autoridad en su voz movilizó al equipo. Levantaron a Danny con un cuidado extremo, usando campos de fuerza para mantener su columna destrozada en una alineación precaria. En ese momento de movimiento, la conciencia de Danny parpadeó una vez más. Sus ojos se entreabrieron. Estaban vidriosos, desenfocados, mirando un punto en el infinito. Sus labios se movieron, formando palabras sin sonido. La doctora Vance se inclinó, acercando su oído a la boca manchada de sangre del hombre. «La... niña», susurró Danny. Su obsesión era lo único que lo mantenía atado a este lado de la existencia. «¿Está... bien?» Elena miró hacia un lado, donde la embajadora Zurl sostenía a su hija. La niña estaba llorando, asustada, pero se movía. Estaba perfecta. «Está bien», le dijo Elena con voz firme pero quebrada por la emoción. «Está perfecta. Tú la salvaste». Danny soltó un suspiro que pareció vaciar sus pulmones por completo. «Bien. Ahora déjanos salvarte a ti», añadió la doctora apretando su hombro. «No te atrevas a irte, ¿me oyes? Quédate conmigo». La mano de Danny se crispó, como si intentara agarrar algo en el aire, quizás la mano de su hermano perdido, o quizás la promesa de la doctora. Luego, su cuerpo se quedó flácido. Finalmente perdió el conocimiento. La camilla salió disparada hacia el ala médica, flotando sobre el suelo, dejando tras de sí un rastro de gotas rojas que marcaban el camino del sacrificio. La cirugía duró 7 horas. 7 horas en una estación espacial pueden parecer 7 años. El tiempo se mide por el zumbido de los filtros de aire y el parpadeo de las luces de estado en las puertas de los quirófanos. Fuera, en el pasillo estéril, se había formado una extraña vigilia. La noticia del incidente se había extendido por Waypoint Horizon más rápido que la luz. El humano que saltó. Así lo llamaban. Viajeros de 100 mundos se acercaban al ala médica, no para entrar, sino para estar cerca, para ver si la leyenda era real. La embajadora Zurl no se había movido. Su personal diplomático había intentado convencerla de que se fuera, de que descansara, de que atendiera sus reuniones programadas con el Consejo Comercial. «Embajadora», le había dicho su asistente, un joven Vaini preocupado. «No puede hacer nada aquí. Él es... bueno, es solo un transportista de carga humano. Usted tiene responsabilidades». Zurl había mirado a su asistente con ojos fríos, despojados de su calidez habitual. «Él dio todo lo que tenía, absolutamente todo, por mi hija», dijo con voz suave pero implacable. «No me moveré de esta silla hasta que sepa su destino. Si él muere, morirá sabiendo que no estaba solo». La niña, Lyra, dormía en el regazo de su madre. Los médicos la habían revisado 3 veces. Estaba ilesa. Su arroz con feijão biológico, sus huesos de cristal y su sistema empático estaba intacto, pero incluso en sueños, sus manos pequeñas se aferraban a la tela del vestido de su madre, buscando seguridad. Y luego estaba el capitán Gord. El guerrero Mandari no se sentó. Su anatomía no estaba hecha para las sillas de espera estándar, y su inquietud no le permitía la quietud.
Caminaba de un lado a otro del pasillo, sus pesadas botas blindadas haciendo un clank-clank rítmico que ponía nerviosos a los enfermeros. Gord no podía explicar por qué estaba allí. No tenía ninguna deuda con el humano, no eran amigos, apenas habían intercambiado palabras en la cantina. Y sin embargo, la imagen del salto se repetía en su mente una y otra vez. Cálculo de riesgo, infinito. Probabilidad de éxito, 0. Acción tomada, saltar. Necesitaba entender. Necesitaba saber si esa locura era un defecto genético de los humanos o algo más. Algo que su propia especie había perdido o nunca había tenido. Finalmente, las puertas del quirófano se abrieron con un siseo hidráulico. El silencio en la sala de espera fue absoluto. La doctora Elena Vance salió. Parecía haber envejecido 10 años en esas 7 horas. Se había quitado la mascarilla quirúrgica, dejando ver marcas rojas de presión en su rostro. Su uniforme estaba limpio, se había cambiado, pero sus manos temblaban ligeramente mientras se frotaba la frente. La multitud de alienígenas contuvo la respiración, o sus equivalentes biológicos. ¿Vivirá?, preguntó alguien desde el fondo. Elena suspiró, un sonido largo y cansado. Se apoyó contra la pared como si la gravedad hubiera aumentado de repente. No lo sé, admitió con brutal honestidad. Sus heridas son catastróficas. Miró a Searle, luego a Gord, y luego a los rostros expectantes de extraños. Cualquier otro humano habría muerto en el impacto. Su columna estaba destrozada en 4 lugares. 11 costillas rotas, 3 de ellas perforando los pulmones. Su pelvis estaba agrietada como una taza vieja. La hemorragia interna era tan masiva que tuvimos que reemplazar casi toda su sangre 2 veces. Hizo una pausa, negando con la cabeza. Su corazón se detuvo 3 veces en la mesa de operaciones. 3 veces. Tuvimos que abrirlo y repararlo manualmente, pieza por pieza, cosiendo tejidos, insertando varillas de soporte de aleación de titanio, grapando lo que no podíamos coser. No tenemos tanques de regeneración compatibles con su ADN, así que tuvimos que hacerlo a la antigua. Cortar, arreglar, cerrar. Elena levantó la vista y sus ojos brillaban con una mezcla de agotamiento y orgullo feroz. Pero sigue luchando. Tiene un 3% de posibilidades de sobrevivir a la noche, quizás menos. Pero he aprendido una cosa en este trabajo. Nunca apuestes contra un humano que se niega a rendirse. Gord se adelantó, su inmensa sombra cubriendo a la pequeña doctora. ¿Por qué lo hizo?, preguntó. Su voz retumbó como piedras rodando en una cueva. No podía saber que sobreviviría. No había lógica en su acción. La doctora lo miró con ojos cansados pero comprensivos. No pensó en sobrevivir, capitán. Pensó en esa niña. Eso no tiene sentido, insistió Gord. Mi especie protege a su propia descendencia porque asegura la supervivencia de la línea genética. Hay lógica en eso. Pero este humano no tenía conexión con la niña. Ninguna ventaja genética. Ningún beneficio político. Simplemente saltó. Elena sonrió tristemente. Eso es lo que hacemos los humanos, capitán. A veces somos estúpidos e imprudentes. Pero protegemos a los niños, a cualquier niño. No importa de quién sean, ni de qué planeta vengan. Cuando vemos inocencia en peligro, nuestro cerebro lógico se apaga y el corazón toma el control. Está escrito en nuestros instintos más profundos. Gord procesó la información. No la entendía completamente, no desde un punto de vista evolutivo, pero sentía el peso de la verdad en ella. La embajadora Searle se puso de pie, despertando suavemente a Lyra. «Necesito verlo», dijo Searle. La doctora vaciló. «Está en cuidados críticos. Está lleno de tubos y cables. No es una vista agradable. Y está en coma inducido, no puede oírla». «Necesito verlo», repitió Searle. Su voz era tranquila, pero sus ojos grandes y oscuros tenían una autoridad que hizo que la doctora diera un paso a un lado. «Está bien. Solo unos minutos». Habitación 4. Searle caminó hacia la unidad de cuidados críticos sola. Dejó a Lyra con su asistente por un momento. Necesitaba hacer esto por sí misma. Entró en la habitación. Estaba en penumbra, iluminada solo por el brillo rítmico de los monitores. El sonido era una sinfonía de máquinas. Bip, shh, bip, shh. Bombas que empujaban fluidos, ventiladores que forzaban aire en pulmones dañados. A través del cristal de aislamiento vio al humano. Yacía inmóvil en una cama que parecía demasiado grande para él. Estaba envuelto en vendajes blancos desde el pecho hasta las piernas.
Tubos transparentes entraban y salían de su cuerpo, conectándolo a máquinas que zumbaban suavemente. Su rostro estaba pálido, casi gris, con moretones oscuros floreciendo bajo sus ojos y en su mandíbula. Se veía tan pequeño, tan frágil, tan ordinario. Y sin embargo, ese cuerpo pequeño y roto había contenido un espíritu lo suficientemente grande como para desafiar a la muerte misma. Zur-El colocó su mano de 4 dedos largos contra el cristal frío. En su cultura, las deudas eran cosas sagradas. Ataban a las familias durante generaciones. Una vida por una vida. Ella le debía a este humano todo lo que era, todo lo que amaba. «Gracias», susurró y su aliento empañó el cristal. «No sé si puedes oírme, Danny Reeves. No sé si estás soñando en algún lugar profundo. Pero gracias». Detrás de ella, en el umbral de la puerta, Gord observaba. Había seguido a la embajadora sin darse cuenta, atraído por la gravedad del momento. Se quedó allí, en silencio, observando el pecho del humano subir y bajar mecánicamente. «He vivido 200 años», dijo Gord en voz baja, casi para sí mismo. «He visto imperios caer, he visto soles nacer, pero nunca he visto nada como eso». Zur-El no se giró. Seguía mirando a Danny. «Yo tampoco, capitán. Yo tampoco». Se quedaron allí en silencio, un guerrero blindado y una diplomática de cristal, velando el sueño de un carguero humano roto. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero este momento, esta vigilia silenciosa en una estación perdida en el espacio, estaba a punto de cambiar la galaxia para siempre. Dentro de la habitación, una de las máquinas emitió un pitido ligeramente diferente. El ritmo cardíaco de Danny vaciló. Luego se estabilizó. La lucha apenas comenzaba. Pasaron 3 días. En la estación Waypoint Horizon, el tiempo suele medirse por la llegada y salida de los cargueros, pero en la habitación de la unidad de cuidados intensivos, el tiempo se medía en latidos monitoreados y el siseo rítmico de un respirador artificial. Danny Reeves no despertó. Su cuerpo yacía inmóvil, suspendido en un campo de baja gravedad diseñado para evitar que sus huesos rotos colapsaran bajo su propio peso. Las máquinas respiraban por él. Bombas silenciosas empujaban cócteles de medicamentos sintéticos a través de sus venas, luchando una guerra microscópica contra la infección y el fallo sistémico. Los médicos decían que su cerebro estaba activo. Las lecturas neurológicas mostraban picos y valles frenéticos, como una tormenta eléctrica atrapada dentro de un frasco. Decían que estaba soñando. Pero nadie, ni siquiera la doctora Vance con toda su experiencia, podía decir si volvería a abrir los ojos alguna vez o si se quedaría perdido en ese laberinto de sueños para siempre. Fuera de la habitación, la embajadora Zur-El no se había movido. Su misión diplomática, vital para los intereses comerciales de su pueblo, había sido olvidada. Sus reuniones fueron canceladas una tras otra. Su personal, cada vez más ansioso, le rogaba que retomara sus obligaciones. «Embajadora», insistió su ayudante principal al tercer día, visiblemente frustrado. «No le conoce. Es solo un transportista de carga. Entendemos el gesto, pero ¿por qué se queda? Esto podría dañar su posición en el consejo». Zur-El levantó la vista. Su brillo azulado se había atenuado por el cansancio, pero su mirada era dura como el diamante. «Él dio todo lo que tenía por mi hija», respondió con una calma helada. «No negoció. No pidió. Solo dio. No me iré hasta que conozca su destino. Si eso me cuesta mi puesto en el consejo, que así sea». El ayudante no volvió a discutir. Lyra, la niña, se recuperó con una rapidez asombrosa. Los niños Vaini eran resistentes de esa manera. Sus huesos de cristal, aunque parecían frágiles, tenían una capacidad de recuperación vibratoria que los humanos no poseían. Su mente estaba clara y aguda, pero no quería jugar ni comer. Solo hacía una pregunta, una y otra vez. «¿Dónde está el hombre cálido?», preguntaba. «Quiero ver al hombre cálido». Finalmente Zur-El cedió. Llevó a su hija hasta la ventana de observación de la habitación de Danny. Lyra presionó sus pequeñas manos contra el cristal frío. Sus ojos grandes y oscuros se fijaron en el hombre roto dentro de la habitación. No se asustó por los tubos, ni por los vendajes, ni por la palidez mortal de su piel. Ella veía algo más. «Está soñando», susurró Lyra. Su voz tenía un tono extraño, distante, como si estuviera hablando desde otro lugar. «Puedo sentirlo, madre. Está soñando con caer». Zur-El sintió que se le oprimía el corazón. Se arrodilló junto a su hija.
¿Qué más sientes, pequeña? Lyra cerró los ojos. Su don empático, mucho más fuerte y puro que el de los adultos de su especie, atravesó el cristal, atravesó las máquinas y los vendajes, y tocó lo que quedaba de la mente consciente de Danny Reeves. «Está soñando con alguien más», susurró Lyra, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla azulada. «Un niño, más joven que él. Él está tratando de atrapar a ese niño también. Corre muy rápido, pero...» La voz de Lyra tembló. «Pero llega demasiado tarde. El niño se cae y no se levanta». Zul comprendió entonces la verdad completa. El humano no era solo un transportista de carga valiente. Era un hombre que cargaba una herida que nunca había sanado. Cuando vio a Lyra caer desde esa pasarela, no vio a una niña alienígena. Vio una segunda oportunidad. Una oportunidad desesperada para salvar a alguien que no pudo salvar antes. «Está muy triste», dijo Lyra abriendo los ojos. «Ha estado triste durante mucho, mucho tiempo». Zul abrazó a su hija con fuerza, sintiendo el peso de esa revelación. «Él te salvó», le dijo al oído. «Eso es lo que importa». «Pero, ¿quién lo salvará a él?», preguntó la niña. La pregunta quedó flotando en el aire estéril del pasillo, sin respuesta. Mientras Danny luchaba en silencio, la noticia del incidente había viajado mucho más allá de Waypoint Horizon. Las naves que partían llevaban la historia a 100 mundos diferentes. En los puertos espaciales y en las cantinas de sistemas lejanos se hablaba del salto. Los humanos que escuchaban la historia sentían un extraño orgullo, una validación de que, a pesar de ser los recién llegados, tenían algo que ofrecer, pero otras especies luchaban por comprenderlo. Los Mandari, la especie del Capitán Gord, lo llamaban locura biológica. Los Sir lo llamaban un defecto en el cálculo de riesgos humano. Los Krell sugirieron que los humanos debían tener un deseo de muerte incorporado en su ADN. Pero algunas especies, las más antiguas y observadoras, vieron algo más. Los Palori, filósofos de la galaxia, sugirieron que esto era simplemente lo que eran los humanos. Eran criaturas paradójicas, capaces de gran violencia, pero programados biológicamente para proteger a los jóvenes. No solo a sus propios jóvenes, a todos los jóvenes. Era un instinto escrito en su código más profundo, algo que la lógica no podía borrar. La Asamblea Galáctica comenzó a prestar atención. El Capitán Gord se quedó en la estación más tiempo del planeado. No podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Cada noche, en su camarote, reproducía el momento en su mente. El humano saltando. El humano girando en el aire para convertirse en escudo. El sonido del impacto. ¿Por qué? La pregunta ardía en la mente de Gord como un fuego que no podía apagar. Al cuarto día fue al ala médica y encontró a Zul todavía sentada en su silla. Ella parecía agotada pero serena. «Embajadora», retumbó Gord. «Tengo una pregunta». Zul levantó la vista. «Pregunte, capitán». «Todos los humanos hacen esto. Todos tiran sus vidas por extraños». Zul pensó en ello durante un largo momento. Recordó los informes de la historia humana que había leído. Guerras terribles, sí, pero también actos de sacrificio incomprensible. «No lo sé», dijo. «Pero he oído historias. Humanos corriendo hacia edificios en llamas para salvar a gente que nunca han conocido. Humanos saltando a aguas congeladas para sacar a niños que se ahogan. Humanos interponiéndose entre el peligro y la inocencia, incluso cuando saben que no sobrevivirán». Gord sacudió su masiva cabeza blindada. «Eso no tiene sentido. La supervivencia es la primera ley de todo ser vivo. Sin supervivencia no hay nada». «Quizás», dijo Zul suavemente. «Pero los humanos parecen creer que algunas cosas son más importantes que la supervivencia». Gord no supo cómo responder a eso. Se alejó con su sistema de creencias fundamentalmente sacudido. Al quinto día, la actividad cerebral de Danny se disparó. Las alarmas sonaron y los médicos corrieron a su habitación esperando lo peor. Una convulsión final, el fin. Pero cuando revisaron sus signos vitales, encontraron algo inesperado. Estaba luchando por volver. Su cuerpo seguía roto. Su columna se mantenía unida por varillas de metal y esperanza. Sus pulmones eran mapas de cicatrices. Sus órganos funcionaban apenas al mínimo. Pero en algún lugar profundo, la parte de Danny Reeves que se negaba a rendirse estaba escalando desde la oscuridad hacia la luz. Lyra lo sintió primero. Agarró la mano de su madre y sonrió. «Está volviendo», dijo. «El hombre cálido está subiendo la escalera». Y al sexto día, Danny Reeves abrió los ojos. No fue un despertar cinematográfico. No se sentó de golpe.
Solo parpadeó contra la dureza de las luces médicas. Su boca estaba seca como el desierto. Su cuerpo se sentía ajeno, pesado, como si hubiera sido desmontado y vuelto a montar por alguien que no tenía las instrucciones. El dolor estaba ahí, agazapado en el fondo, mantenido a raya por las drogas, pero presente. Una cara apareció sobre él. La doctora Vance. Tenía ojeras profundas, pero su sonrisa era genuina. «Bienvenido de nuevo», dijo ella suavemente. «Has estado fuera un tiempo». Danny intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado en carne viva. Hizo un sonido rasposo, tosió débilmente y logró forzar una sola palabra a través de sus labios agrietados. «Niña». La sonrisa de la doctora se ensanchó, y sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. «Está bien, está perfecta. La salvaste, Danny». Danny cerró los ojos de nuevo. Un alivio inmenso lo inundó, más potente que cualquier analgésico. Una sola lágrima rodó por su mejilla, perdiéndose en las vendas. Finalmente había atrapado a alguien a tiempo. No había sido demasiado lento. Justo cuando Danny recuperaba la conciencia, una nave de diseño antiguo y elegante llegó a Waypoint Horizon. Llevaba al Vaini más importante de la galaxia, el gran anciano Palax. Palax había gobernado el Consejo Vaini durante 300 años. Había visto imperios nacer y morir. Había negociado tratados de paz con especies guerreras y había observado a la humanidad emerger de su pequeño mundo azul y tropezar en la comunidad galáctica como niños aprendiendo a caminar. Nunca había prestado mucha atención a los humanos. Eran criaturas breves, vivían apenas un siglo, a menudo menos. No tenían defensas naturales, ni tecnología excepcional, ni valor obvio. Pero ahora, un humano había hecho algo que exigía su atención personal. Palax caminó por el ala médica con pasos lentos y mesurados. Sus huesos antiguos estaban reforzados con implantes de cristal dorado que le permitían moverse sin dolor. Sus ojos, nublados por la edad, todavía veían todo con una claridad aterradora. La embajadora Zurl lo recibió en la entrada y se inclinó profundamente, un gesto de respeto supremo. «Gran anciano», dijo, «gracias por venir». «Vine porque necesitaba entender», dijo Palax. Su voz era suave, como el crujido de hojas secas, pero tenía un peso inmenso. «El Consejo está discutiendo una alianza formal con la humanidad. Este incidente influirá en esa decisión. Debo saber qué sucedió realmente». Zurl lo llevó a una pequeña sala de conferencias donde esperaban varios testigos. El capitán Gort estaba allí, sentado en una silla demasiado pequeña para su enorme cuerpo. La doctora Vance estaba de pie contra la pared, nerviosa. Los oficiales de seguridad de la estación habían traído las grabaciones holográficas desde todos los ángulos. Palax observó las imágenes en silencio. Vio la viga fallar, vio a la niña caer, vio al humano lanzarse al vacío sin un momento de vacilación. Vio el impacto que debería haber matado a ambos. Cuando la grabación terminó, Palax se giró hacia Gort. «Tú estabas allí, guerrero. ¿Qué viste?» Gort se removió incómodo. «Vi a un humano hacer algo imposible, anciano. Saltó sabiendo que moriría. Mi gente nunca haría tal cosa. Valoramos la supervivencia por encima de todo». Y sin embargo, el humano valoró algo más. Gort asintió lentamente. Valoró a la niña. Una niña que no era suya. Una niña de una especie diferente. No lo entiendo, pero lo respeto. Palax se giró hacia la doctora humana. «Háblame de este hombre. ¿Quién es?» La doctora Vance sacó el archivo de Danny en la pantalla. Danny Reeves, 41 años. Nacido en la Tierra, región de América del Norte. Trabajó en construcción durante 15 años antes de convertirse en transportista. Sin familia, sin antecedentes penales, nada destacable en él. Un hombre común. «Nada destacable», repitió Palax. Y sin embargo hizo algo que un guerrero Mandari no haría. Algo que un anciano sabio dudaría en intentar. ¿Por qué? Nadie tenía una respuesta clara. Palax pidió ver a la niña. Zurl trajo a Lyra ante él. La pequeña miró al antiguo anciano sin miedo. Tenía la gracia de su madre y ahora una extraña y terca valentía que parecía haber aprendido de su salvador. «Niña», dijo Palax gentilmente. «Me dicen que puedes sentir emociones. ¿Qué sentiste del humano cuando te atrapó?» Lyra pensó en ello cuidadosamente. Sabía que esto era importante. «No tenía miedo», dijo finalmente. «Pensé que tendría miedo, pero no. Él solo quería mantenerme a salvo». Eso era lo único en su mente. No le importaba a él mismo en absoluto. «¿Sentiste algo más?»
Estaba pensando en alguien, susurró Lyra. Un niño. Alguien que perdió hace mucho tiempo. Estaba tratando de salvar a ese niño también, a través de mí. Palax sintió algo agitarse en su antiguo corazón. El humano había llevado una herida. El humano había visto una oportunidad para sanarla, y la había tomado, aunque le costara todo. Palax se levantó lentamente. Deseo conocerlo. Lo llevaron a la habitación de Dani. El humano estaba despierto ahora, aunque apenas. Yacía en la cama, rodeado de las máquinas que lo mantenían vivo. Sus ojos estaban apagados por la medicación, pero se enfocaron cuando Palax entró. ¿Quién es usted?, preguntó Dani. Su voz era áspera. Soy Palax. Lidero al pueblo Vaini. He venido a hacerte una pregunta. Dani casi se rió, pero le dolía demasiado. Todo el mundo quiere hacerme preguntas. Adelante. Palax se sentó junto a la cama. Durante un largo momento simplemente estudió al humano. Esta criatura frágil, esta chispa breve de vida. ¿Por qué saltaste? Dani cerró los ojos. No sabía cómo explicarlo a un alienígena de 300 años. Pero lo intentó. Tenía un hermano, Tommy. Era 10 años menor que yo. Se suponía que debía vigilarlo en un sitio de construcción donde yo trabajaba. Él trepó a donde no debía. Lo vi caer. Corrí. Pero estaba demasiado lejos. No pude alcanzarlo a tiempo. La voz de Dani se quebró, pero no se detuvo. Murió en mis brazos. Y he estado cargando ese momento conmigo desde entonces. Cada noche sueño con correr, con no ser lo suficientemente rápido. Abrió los ojos y miró a Palax. Cuando vi a su niña caer, no pensé. Solo me moví. No iba a ser demasiado lento otra vez. No iba a dejar que otro niño golpeara el suelo mientras yo miraba. Palax entendió ahora. El humano no había saltado para ser un héroe. Había saltado porque no podía soportar fallar de nuevo. Había saltado porque proteger a los niños estaba escrito en su alma rota. «Sabías que morirías», dijo Palax. Dani se encogió de hombros haciendo una mueca de dolor. «Probablemente. Realmente no pensé en ello». «Eso es lo que te hace extraordinario», murmuró Palax. «No calculaste las probabilidades. Simplemente actuaste». Palax puso su mano antigua sobre el hombro de Dani. «Me has mostrado algo hoy, Dani Reeves. La humanidad no es lo que yo pensaba que era». Dani no entendió completamente lo que el viejo alienígena quería decir, y estaba demasiado cansado para preguntar. Sus párpados pesaban como plomo. Palax salió de la habitación con un nuevo peso sobre sus hombros y una decisión tomada. La Asamblea Galáctica estaba esperando su recomendación sobre la humanidad, y ahora sabía exactamente qué les diría. La recuperación no fue un milagro cinematográfico, fue una guerra de trincheras, ganada centímetro a centímetro. Dani Reeves pasó 3 semanas en el ala médica aprendiendo a respirar de nuevo sin depender de las máquinas. Sus pulmones, cicatrizados y cosidos, protestaban con cada inhalación profunda. Respirar se sentía como tragar fuego líquido al principio, y luego como un dolor sordo y constante. Pero siguió respirando, porque eso es lo que hacen los humanos. Sobreviven por pura y obstinada terquedad. Su columna vertebral era otro asunto. La medicina galáctica había hecho maravillas, uniendo los fragmentos de hueso con varillas de polímero y tejido sintético, pero el daño era permanente. Dani nunca volvería a caminar con la misma soltura de antes. Nunca volvería a correr sin sentir el eco del impacto. A los 6 meses, Dani caminó de nuevo. No era el mismo paso ligero de antes. Llevaba un exoesqueleto ligero, una estructura protésica de metal cromado abrazada a sus piernas y espalda baja. El aparato zumbaba suavemente con cada movimiento. ¿Ves? Clic. ¿Ves? Clic. Las escaleras se convirtieron en sus enemigas y el frío de la estación le hacía doler las articulaciones. Pero estaba de pie, estaba erguido, y eso era más de lo que cualquier médico, humano o alienígena, había predicho en aquellas primeras horas críticas. Estaba vivo, y Lyra estaba viva. Eso era suficiente. La embajadora Sur lo visitaba todos los días. Al principio, Dani no entendía por qué. Ella era una diplomática importante, una mujer que decidía el destino de sistemas estelares. Él era... bueno, él era Dani. «No tiene que quedarse», le dijo una mañana mientras luchaba por ajustar las correas de su prótesis. «Soy nadie, solo un transportista de carga».
Surl lo miró desde su asiento junto a la ventana, con esa calma inquebrantable de su especie. Salvaste la vida de mi hija, Dani Reeves. En mi cultura, eso crea un vínculo que no puede romperse ni con la muerte. Eres parte de mi familia ahora, quieras o no. Acostúmbrate. Dani no supo qué decir a eso. No había tenido una familia en mucho tiempo. La idea le resultaba extraña, como un traje que ya no le quedaba bien, pero que empezaba a sentirse cálido. Lyra venía con su madre a veces. La niña no tenía miedo del cuerpo roto de Dani ni del zumbido de su exoesqueleto. Se subía al borde de su cama con cuidado y le contaba historias sobre su mundo natal, sobre los bosques de cristal que cantaban con el viento y las cuevas donde las 3 lunas se reflejaban en el agua. Dani la escuchaba y sentía que algo se descongelaba dentro de su pecho. Algo que había estado helado durante 12 años, desde el día en que Tommy cayó. Un día, Surl llegó sola. Se sentó y cruzó las manos en su regazo con una seriedad inusual. El gran anciano Palax habló ante la Asamblea Galáctica ayer. Dijo. Dani se encogió de hombros, ajustando un tornillo de su pierna metálica. La política galáctica le interesaba tanto como la composición del polvo estelar. ¿Qué dijo el viejo? Les habló de ti, les contó lo que hiciste, les mostró las grabaciones de seguridad del muelle, y luego les dijo lo que creía que significaba. Ella hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Dijo que la humanidad ha sido juzgada erróneamente. Dijo que otras especies ven a los humanos como frágiles y de vida corta, primitivos comparados con las civilizaciones antiguas, pero Palax les dijo que estaban mirando las cosas equivocadas. Dani dejó de ajustar su pierna y levantó la vista. Dijo que los humanos poseen algo que ninguna otra especie tiene en la misma medida. Continuó Surl. Una voluntad de morir por extraños. Un instinto protector que se extiende más allá de la familia, más allá de la tribu, más allá de la especie. Dijo que esto hace a los humanos peligrosos y maravillosos al mismo tiempo. Dani se removió incómodo en la cama. El elogio lo hacía sentir pequeño. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. Surl negó con la cabeza firmemente. No, no lo hiciste. El capitán Gord no habría saltado. Él me lo dijo. Su gente está hecha para la supervivencia, y la supervivencia significa calcular riesgos. Un Mandari habría visto caer a mi hija, habría sentido arrepentimiento, pero no habría hecho nada. Se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros brillando. ¿Entiendes lo que hiciste? Realizaste una acción que un guerrero blindado del doble de tu tamaño no se atrevió a intentar. Porque eras humano. Porque los humanos protegen a los niños. A todos los niños. Dani pensó en sus palabras. Pensó en Tommy. Pensó en los años de culpa. En las noches de alcohol barato y soledad, huyendo de un recuerdo que no podía escapar. No intentaba ser un héroe, dijo en voz baja casi para sí mismo. Solo intentaba no fallar de nuevo. Surl extendió su mano de dedos largos y tocó la mano áspera de Dani. Su piel era fresca y suave. Quizás eso es lo que es el heroísmo, Dani. No buscar la gloria, sino negarse a dejar que el inocente sufra cuando tienes el poder de actuar. La puerta se abrió y Lyra entró corriendo, rompiendo la solemnidad del momento. Traía algo en las manos, algo que brillaba con una luz azul tenue. «Hice esto para ti», exclamó subiendo a la cama con cuidado. Era un colgante de cristal, pequeño y perfectamente tallado, que pulsaba con luz propia. «Es una piedra de memoria», explicó Lyra. «Mi gente las usa para recordar cosas importantes». Presionó la piedra en la palma de Dani. El cristal estaba cálido. Puse mi memoria de la caída dentro de ella. Dani miró la pequeña piedra, intrigado y un poco asustado. ¿Para qué querría recordar la caída? Para que pueda sentir lo que yo sentí cuando me atrapaste, dijo Lyra con sencillez. Dani cerró la mano alrededor de la piedra. De repente, una emoción que no era suya inundó su mente. No era miedo, no era terror a la altura, era seguridad. Era una sensación absoluta, cálida y envolvente de estar protegido. Me tiene. Estoy a salvo porque él me tiene. Esa era la emoción que la niña había grabado en la piedra. En medio del caos, en medio de la caída hacia la muerte, ella se había sentido segura porque él la sostenía. Los ojos de Dani ardieron. No había llorado desde el funeral de Tommy. Pero ahora, las lágrimas rodaron por sus mejillas sin que intentara detenerlas. Surl observó en silencio. Su hija había hecho algo poderoso.
Le había mostrado a este hombre roto que su sacrificio no había sido solo dolor. Había tenido un significado. Gracias, susurró Danny con la voz quebrada. Gracias por esto. Lyra lo abrazó con cuidado de no lastimar sus costillas sanadas. Gracias por atraparme. Más tarde ese día, la doctora Vance entró con noticias. La Asamblea Galáctica había votado unánimemente para formar una alianza formal y completa con la humanidad. Por primera vez en la historia, todas las especies habían estado de acuerdo, no por política o comercio, sino por respeto a lo que un humano había hecho en una pasarela rota. Las ofertas empezaron a llegar. Los Mandari querían estudiar su fisiología de resistencia al impacto. Los Vaini querían honrarlo en su planeta natal. Los Palori querían entrevistarlo. 3 gobiernos diferentes le ofrecieron puestos: embajador honorario, consultor de seguridad, oficial militar. Puestos con sueldos que Danny no podría gastar en 10 vidas. Danny rechazó todo. Solo soy un transportista de carga, le dijo a cada emisario que venía a su habitación. Eso es todo lo que quiero ser. Tengo una nave que necesita reparaciones y una ruta que terminar. No lo entendían. Pensaban que estaba loco o que buscaba más dinero. Pero Zurl lo entendió. Ya no estás huyendo, le dijo en su última reunión privada. Estás eligiendo la simplicidad porque has encontrado la paz. Danny asintió lentamente, tocando el cristal de memoria que ahora llevaba colgado al cuello. Algo así. Una semana después, Danny estaba cargando su nave en el muelle principal de Waypoint Horizon. Su carga no era nada especial. Repuestos de maquinaria para una colonia minera a 3 sistemas de distancia. Trabajo aburrido, paga justa. Estaba luchando con una caja pesada, su exoesqueleto zumbando con el esfuerzo, cuando una voz familiar resonó en el hangar. ¡Danny! Se giró, su pierna metálica haciendo un clic audible. Vio una figura pequeña corriendo hacia él a toda velocidad. Piel azulada, ojos grandes, una sonrisa que podría iluminar una nebulosa oscura. Lyra se estrelló contra sus piernas con fuerza suficiente para desestabilizarlo, pero él se mantuvo firme. Se rió. Un sonido que lo sorprendió incluso a él mismo, y miró a la niña que lo abrazaba como si fuera la persona más importante del universo. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Zurl apareció detrás de su hija, caminando con su elegancia habitual, seguida por su séquito. Teníamos asuntos diplomáticos en este sector antes de volver a casa, dijo Zurl, aunque sus ojos decían otra cosa. Lyra insistió en que paráramos. Vinieron hasta aquí solo para verme, dijo Danny incrédulo. Ella insistió. Yo simplemente obedecí. Lyra se apartó y miró a Danny con ojos serios. Mamá dice que te vas, que vuelves a llevar cajas. Eso es correcto, pequeña. Las cajas no se llevan solas. ¿Vendrás a visitarnos?, preguntó Lyra. Por favor. Nuestro mundo tiene cosas hermosas. Quiero mostrarte los bosques. Danny sintió un nudo en la garganta. Había pasado 12 años convenciéndose de que no merecía conexión, ni familia, ni amor. Ahora esta niña lo miraba como a un héroe, y él no sabía cómo manejarlo. Iré, prometió. Lo prometo. La cara de Lyra se iluminó. Lo abrazó una vez más. Entonces, una sombra inmensa cayó sobre ellos. El capitán Gord apareció al borde del muelle. El enorme Mandari se acercó lentamente, sus pasos pesados haciendo temblar el suelo. Se detuvo frente a Danny, su cuerpo blindado elevándose como una torre sobre el humano y los Vaini. Gord había buscado a Danny varias veces durante su recuperación, haciendo preguntas, tratando de entender la lógica detrás del salto. Todavía no lo comprendía del todo, no desde un punto de vista matemático, pero había empezado a aceptar que algunas cosas en el universo no podían ser calculadas. «Humano», dijo Gord, su voz profunda resonando en el hangar. Danny se enderezó lo mejor que pudo con su espalda rígida. «Capitán». Gord se quedó allí un momento, observando al hombrecillo con su exoesqueleto ruidoso. Luego hizo algo que detuvo a todos los trabajadores del muelle en seco. El gigante blindado se inclinó. Fue una reverencia profunda, formal, de un guerrero a otro. «He vivido 200 años», dijo Gord sin levantar la cabeza. «Nunca me he inclinado ante nadie que no fuera de mi propia sangre. Pero tú lo mereces. Me mostraste que hay más en la fuerza que la armadura y la supervivencia». Danny se quedó sin palabras. Nunca nadie se había inclinado ante él. «Gracias», logró decir,
Significa mucho. Gord se enderezó. Si alguna vez necesitas algo humano, llama a mi frecuencia. Los Mandari responderán. El capitán se dio la vuelta y se marchó sin decir otra palabra, dejando una estela de respeto silencioso a su paso. El muelle estaba lleno de actividad, pero por un momento se sintió como si solo estuvieran ellos tres. Danny se arrodilló, su marco protésico crujiendo, para mirar a Lyra a los ojos. «Tengo que irme ahora», dijo. «Pero nos veremos de nuevo. Es una promesa». «Lo sé», dijo Lyra con confianza. El hombre cálido siempre cumple sus promesas. Ella lo soltó y corrió de vuelta con su madre. Zuriel tomó la mano de su hija y le dio a Danny una última mirada. Una mezcla de gratitud y afecto profundo. «La galaxia ha cambiado gracias a ti, Danny Reeves», dijo. «Lo quieras o no». Danny las vio alejarse hasta que desaparecieron por las puertas del muelle. Danny subió la rampa de su nave. El interior olía a aceite viejo, metal frío y café rancio. Olía a hogar. Se sentó en el asiento del piloto. Su espalda protestó, pero el dolor era manejable. Era un recordatorio de que estaba vivo. Comenzó la secuencia de despegue. Los motores rugieron, una vibración familiar que recorrió el fuselaje. La nave se elevó, dejando atrás la gravedad artificial de Waypoint Horizon, saliendo hacia la oscuridad tachonada de estrellas. Danny miró el vacío negro frente a él. Pensó en todo lo que había pasado. La caída, el impacto, el dolor, la recuperación. La gente que había entrado en su vida cuando menos lo esperaba. Seguía siendo solo un transportista de carga. Seguía sin ser nadie especial. Pero tal vez ese era el punto. Tal vez el heroísmo no se trataba de ser especial, ni de tener superpoderes o armaduras impenetrables. Tal vez se trataba de personas ordinarias, rotas y cansadas, que simplemente se negaban a quedarse de brazos cruzados cuando alguien necesitaba ayuda. A través de la galaxia, las especies que habían descartado a los humanos como frágiles y primitivos empezaban a mirarlos de otra manera. Habían medido a la humanidad por sus cuerpos blandos y sus vidas cortas. Se habían perdido lo que realmente importaba. Los humanos no calculaban las probabilidades de supervivencia. Simplemente se negaban a dejar caer a los inocentes. Danny Reeves sonrió mientras su mano empujaba la palanca de hipervelocidad. Las estrellas